Cuando hablamos de los pioneros del trap argentino, hay nombres imposibles de ignorar: Duki, Paulo Londra, pero entre todos ellos hubo uno que se destacó por algo muy distinto: su historia, la calle, las adicciones, un retiro que duró una semana. Y obviamente estamos hablando de Frijo, un artista que pasó de vivir en la calle a grabar con las figuras más grandes del género, pero cuya carrera también tuvo momentos durísimos, porque aunque fue uno de los primeros en pegarla fuerte, hubo un momento donde todo pareció terminarse de golpe, mientras otros de su misma generación seguían creciendo. Entonces, ¿qué pasó realmente con Frijo? ¿Cómo arrancó? ¿Qué fue lo que lo llevó al límite? ¿Y por qué anunció su retiro? ¿Y por qué volvió? ¿Y dónde está parado hoy? Hoy vamos a recorrer toda su historia. Antes de hablar de lo que pasó, hay que entender de dónde salió este pibe, porque su historia no es la típica historia de chico de barrio que la rompe. Frijo se llamaba en realidad Emanuel Matías Rodríguez, nació en Buenos Aires el 19 de abril de 1997, pero a los 7 años su familia se mudó a Piriápolis, en Uruguay, y ahí pasó una buena parte de su infancia. Y no fue una infancia fácil, él mismo contó que atravesó pobreza y situaciones de abuso durante esos años, tanto en Uruguay como después cuando volvió a Argentina. ¿Por qué volvió? En su adolescencia regresó a Argentina junto a su madre, y ahí la cosa se puso todavía más dura. A los 14 años dejó la escuela y terminó viviendo en la calle, sobreviviendo con changas y trabajos eventuales. No fue un chico que se subió a un escenario de grande porque tenía plata para producir un videoclip, se subió porque el freestyle y la música eran literalmente una de las pocas salidas que tenía. Ahí arrancó todo. En 2012 empieza a meterse en el freestyle, en las batallas del rap callejeras. Él mismo lo contó después, andaba en skate, era su cultura, y ahí conoció el trap. Pasó por certámenes conocidos como el Quinto Escalón y la Red Bull Batalla de los Gallos, compitiendo codo a codo con gente que después se transformaría en las estrellas más grandes del género en Argentina. Ahí nomás, en esas batallas, estaban tipos como Duki. De hecho, Frijo y Duki se conocen desde los 17 años, fueron juntos al colegio, y no era el único talento que rondaba esa escena en ese momento. Por el Quinto Escalón, en esos mismos años, también pasaban Litquila y Tiago PZK, dos nombres que terminarían siendo estrellas de la música urbana en Argentina. O sea que Frijo no fue simplemente uno más entre tantos, fue parte de la generación que literalmente construyó el trap argentino desde cero, sin sellos, sin presupuesto, a pura rima improvisada en la calle. Durante esos primeros años, Frijo reconoció sentirse chico frente a tanto talento callejero. No era el freestyler más pulido, y él mismo lo admitió. Sentía que su propuesta capaz no iba a destacar entre tanta competencia, pero no se bajó. En 2016 ya tenía temas propios, y en 2017 tomó una decisión importante: dejó de competir en batallas. La Red Bull Batalla de los Gallos fue su última competencia, porque a partir desde ahí quería meterse de lleno al estudio y hacer canciones. A comienzos del 2018 lanza uno de sus primeros sencillos como solista, Tonto. La canción pega, y pega fuerte para un artista que recién arrancaba. Hoy acumula millones de reproducciones. Ese primer batacazo le abre las puertas a firmar con el sello Montevideo Music Group, y ahí es donde la carrera de Frijo empieza a subir en serio. Meses después llega No la puedo olvidar y Noche complicada, dos temas grabados junto a uno de los nombres más grandes que estaban dando el trap argentino en ese momento, Paulo Londra. Los dos temas se vuelven exitosos. No la puedo olvidar supera largamente las 10 millones de reproducciones en YouTube, y Noche complicada también se acerca a esa cifra. Para un pibe que un par de años antes vivía en la calle, esto era otro planeta. De ahí en más, todo empieza a acelerarse. Frijo empieza a sumar colaboraciones con figuras como Duki, Kid Poison, Shifa, Middle, y su nombre empieza a sonar como uno de los pioneros de esa primera camada de trap argentino, la que explotó entre 2018 y 2020. En 2018, él mismo cuenta que empezó a sentirse cómodo con sus propios temas, a hacer trap de verdad, después de una etapa previa donde reconoció que tenía muchas inseguridades, y en el medio de esa explosión llega uno de los momentos más importantes de su carrera.
carrera. Participa de una de las primeras Bizarrap Music Sessions. La serie de sesiones de estudios con Bizarrap estaba empezando a lanzar distintos artistas del trap argentino y que con el tiempo se convertiría en el fenómeno global que todos conocemos hoy. Frijo fue parte de esa etapa fundacional cuando el proyecto Bizarrap todavía no era lo que es hoy en día. Esa sesión con Bizarrap terminaría sumando más de 90 millones de reproducciones en YouTube, un número enorme para la escena de ese momento, y una de las razones por las que hoy mucha gente ubica a Frijo entre los nombres fundacionales de ese proyecto, aunque en 2019 nadie imaginaba todavía lo que Bizarrap terminaría haciendo. Y la producción no frena ahí. A fines de ese mismo 2019, junto a Duki y Santos, Frijo lanza apenas 2 meses 3 sencillos más: Paranoia, 24, Impala. Ya en 2020, con la escena del trap argentino en plena explosión, suma nuevos hits: Perrea con Duki, Perdí el control con Kid Poison, Tranqui que lo que con Shifa y Mueve con Middle. Para esa altura, la carrera de Frijo ya acumulaba más de 225 millones de reproducciones en Spotify, un número que lo confirma, sin exagerar, como uno de los nombres más escuchados de aquella primera camada del trap argentino. Entonces, hasta acá la pregunta que capaz te estás haciendo es obvia: si tenía todo esto, temas con Paulo Londra, con Duki, con Bizarrap, millones de reproducciones, ¿por qué hoy Frijo no está en el lugar donde están ellos? Por ejemplo, sus compañeros de generación. Ahí es donde la historia se pone más oscura. Frijo nunca escondió su relación con las drogas, empezó mucho antes de la fama. Él mismo contó que a los 16 años, viviendo en la calle, empezó a vender drogas para poder comer. En sus palabras, tenía hambre, no quería robar ni lastimar a nadie, y sin pensarlo se puso a vender porque necesitaba sobrevivir. Fue en ese contexto de necesidad y de calle donde arrancó su consumo. El problema es que esa relación con las drogas no se cortó cuando empezó a hacerle a la música. Al contrario, según su propio testimonio, se agravó. Cuando la carrera empieza a despegar, Frijo cuenta que se va a vivir a la casa de otro artista, una casa tomada que él mismo describe como una crack house. Ahí empieza a juntarse con el under de la escena, con los que en sus palabras no estaban pegados, y ahí el consumo se dispara. Noches enteras sin dormir, grabando, sin comer, mezclando sustancias, lleno de eventos a eventos. Frijo llegó a contar que grabó una de sus canciones más importantes bajo los efectos de las drogas, y que después, ya más adelante, no sintió orgullo de eso. Habló puntualmente de la ketamina como sustancia de mayor consumo y la describió como destructiva. Contó que su cuerpo desarrolló mucha tolerancia, lo cual, lejos de ser una ventaja, hacía que necesitara consumir cada vez más para sentir algo. Con el tiempo, ya con la cabeza más clara, el propio Frijo hizo una lectura distinta de esa etapa. Aclaró que mucha gente pensaba que se drogaba para hacerse el canchero frente a la cámara, cuando en realidad estaba muy enfermo y, en sus palabras, no quería levantarse. Es una distinción importante porque separa la imagen del exceso que mostraba en los videoclips de lo que en verdad estaba atravesando puertas adentro. Todo esto lo contó en 2021 cuando fue convocado por el programa Seres Libres, conducido por Gastón Paul, un ciclo de entrevistas dedicados específicamente a que artistas argentinos hablen sin filtros sobre su relación con las adicciones. Frijo fue el primer trapero en sentarse ahí y lo hizo con una sinceridad que sorprendió a muchos de sus seguidores, que solo lo conocían por la imagen que mostraba en los videoclips. En esa entrevista, Frijo llegó a confesar que intentó quitarse la vida en más de 7 oportunidades. Es importante decirlo así, sin vueltas, porque este es un canal que no busca juzgar a nadie por lo que atravesó. Lo que Frijo contó en esa entrevista es un testimonio durísimo sobre lo que puede pasar cuando la fama, la presión de una industria y una historia previa de vulnerabilidad se combinan. Y si vos que estás viendo este video estás pensando por un momento así, sabes que hay líneas de ayuda disponibles, como la línea 141 de la Cedronar en Argentina, pensada exactamente para esto. Poco después de esa entrevista en Seres Libres, en julio de 2021, Frijo hace algo que sacude a toda la escena. Anuncia en sus redes que deja la música para siempre. Lo hace con un mensaje bastante personal, donde dice que lo importante es ser feliz, que hace años que le dedicaba todo a la música y que era momento de que vuelva Emanuel a ser feliz, sin medirse con nadie, sin pensar en dar una imagen determinada. Lo interesante y lo que muchos de sus fans no recuerdan bien es que Frijo fue bastante específico sobre el motivo. No dijo que dejaba por las drogas ni por la salud mental, aunque obviamente todo esto estaba conectado. Dijo textualmente que amaba la música y amaba a su público,
pero que no toleraba más la industria y lo que pasaba detrás de la escena. La sensación de que hiciera lo que hiciera, siempre había alguien bajándole el pulgar a su trabajo. La noticia generó reacciones inmediatas. Duki, su amigo desde el colegio, salió a hablar del tema en un vivo de Instagram. Dijo que sabía que Frijo amaba la música con toda su vida, que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba que la gente que lo quiere lo acompañe, y agregó algo que sonó muy sentido, que él también había pasado por momentos muy bajos, muy apagados, sin encontrar rumbo, y que sabía que se podía salir adelante. Pero acá viene el giro que la mayoría se perdió. El retiro no duró ni una semana. Frijo volvió a las redes para decir que en realidad no se retiraba, que volvía para ser el número 1 de la escena del trap argentino. Agradeció el apoyo que había recibido, mencionó que se venía a tocar a Montevideo, después a España, y hasta lanzó una frase picante que muchos interpretaron como una indirecta a alguien cercano, no a Duki, que lo había bancado públicamente, sino a otro colega de la escena, Catriel, que le había respondido con un comentario bastante cortante en Instagram. Sin nombrarlo directamente, Frijo le dedicó una frase filosa en ese mismo posteo. Le dijo que a pesar de todo lo quería, pero que lo iba a dejar afuera, un route corto, casi invisible para el que no seguía la escena de cerca, pero deja claro que detrás del anuncio del retiro había mucho más que solo cansancio con la industria en general, había tensión puntuales con la gente concreta. Ahora, más allá de este vaivén de una semana, lo cierto es que en los meses siguientes Frijo sí bajó bastante su ritmo de producción. Prácticamente no lanzó música nueva durante casi un año. Así que aunque el anuncio del retiro para siempre se retractó rápido en el papel, en los hechos hubo una pausa real y bastante larga en su carrera. Recién en junio del 2022, casi un año después de aquel primer anuncio, Frijo hace su regreso oficial y definitivo. El 2024 de junio lanza un álbum nuevo, se llama simplemente Frijo, con sonidos más cercanos al reggaetón pop que al trap más crudo de sus comienzos, y con colaboraciones como las de Aaron Piper, Neopistea, West Dubai, Papi Trujillo, entre otros. El corte de difusión fue 3 likes junto a Neopistea y Teo, y semanas después, el 23 de julio, presenta todo ese material en vivo con un show en el Teatro Vorterix, uno de los escenarios más importantes para la escena urbana en Buenos Aires. En las entrevistas de esa vuelta, Frijo habló con otro tono, mucho más tranquilo. Dijo que había priorizado sentirse bien como persona antes de sentirse bien como músico, y que fue una lucha de varios meses tratando de quererse un poco. Contó que después de aquella decisión de bajarse en 2021 se tomó el tiempo que necesitaba, y que ahora volvía sintiéndose realmente bien, algo que según sus palabras no daba por sentado después de todo lo que había pasado. Sobre el concepto del álbum, Frijo fue directo, dijo que era un disco sobre su superación y que más que decidir volver, primero necesitaba sentirse bien con él mismo. Y la vuelta no fue un fuego de artificio que se apagó rápido. En los años siguientes, Frijo se mantuvo activo, aunque con un perfil más bajo que en su etapa de mayor exposición mediática. En 2023 lanzó un EP llamado Trap Explícito Nivel 1, con el que buscó, según él mismo explicó, volver a las raíces sonoras de aquella explosión del trap que lo tuvo como protagonista. En 2024 volvió a cruzarse con Elegante para una nueva colaboración y se subió al escenario como el de un show organizado por la Embajada de Uruguay en la trastienda. Fue justamente en ese evento donde se lo vio públicamente con la DJ y modelo Mika Ishii, con quien mantuvo una relación ese año y con quien, según trascendió, llegó a comprometerse, y ya en 2025 anunció el regreso con un nuevo proyecto homónimo, retomando su lugar dentro de una escena que para entonces ya tenía nuevas caras y nuevas reglas. Así que sí, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué le pasó realmente a Frijo? La respuesta no es una sola cosa. La historia de un pibe que salió de la calle, de la pobreza y de un consumo que empezó como una forma de sobrevivir y que se convirtió en una de las primeras caras del trap argentino, con temas junto a Paulo Londra, Duki, Bizarrap y Elegante. Es también la historia de alguien que en la cima de esa explosión llegó a un límite tan grave que habló de intentos de quitarse la vida en televisión abierta. Y es la historia de un retiro instantáneo, de una vuelta atrás en cuestión de días y de una
una pausa real que duró casi un año, hasta que decidió volver a subirse a un escenario. A diferencia de otros artistas de esa misma camada que hoy llenan estadios o que directamente desaparecieron de la escena, Frijo eligió un camino más silencioso, seguir haciendo música a su ritmo, sin la necesidad de ser noticia todo el tiempo. Quizás esa sea la parte de su historia que menos se cuenta, porque mientras algunos de sus compañeros de generación se convirtieron en fenómenos masivos y otros se apagaron del todo, Frijo se mantuvo en un punto intermedio, siguió lanzando música año tras año, el EP en 2023, las colaboraciones con Elegante en 2024, el proyecto homónimo en 2025, sin la ambición de ser tendencia todas las semanas, pero tampoco sin desaparecer. Es quizás la forma más difícil de sobrevivir en una industria que suele premiar solo los extremos, la explosión total o el silencio absoluto.